Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan inesperado como el que ocurrió esa tarde soleada junto a la piscina. Al principio, todo parecía inofensivo, o al menos así lo quise creer. Estábamos en la casa de campo de la familia de mi esposo David, disfrutando de unas vacaciones con sus padres, especialmente con su padre Carlos. Él siempre había sido una persona amable y un hombre atractivo, carismático, que emanaba una seguridad que me había cautivado desde el principio. Sin embargo, jamás pensé que esa atracción podría significar algo más hasta ese día. David se había ido a la ciudad por cuestiones de trabajo, dejándome sola con su padre. Carlos me invitó a nadar y sin pensarlo mucho, acepté. La piscina estaba vacía y el calor del verano hacía que el agua fuera un alivio refrescante. Nos sumergimos juntos, riendo y jugando como niños, pero algo cambió de repente. Sentí su mirada sobre mí de manera distinta, más intensa, más ansiosa. Mientras nadábamos, noté que se acercaba más, moviéndose con una lentitud calculada. Su mirada se volvía cada vez más profunda y me sorprendió sentir una mezcla de nerviosismo y algo más que no pude identificar de inmediato. «Estás preciosa hoy, Valeria», dijo de repente con su voz suave, casi un susurro. Me sonrojé, extrañamente vulnerable bajo su mirada. «Gracias», respondí, intentando sonar ocupada, pero mi voz traicionó mi nerviosismo. Nos acercamos al borde de la piscina y sin previo aviso Carlos posó su mano en mi cintura. Me estremecí al contacto, pero no me aparté. Su cercanía me mareaba, me confundía, pero también me atraía de una manera que nunca había experimentado. Nunca había notado lo hermosa que eres, tan llena de vida, continuó, mientras sus dedos trazaban círculos suaves sobre mi piel. Algo en su tono y en su proximidad me hizo entender que esto no era un simple cumplido. Sentí mi corazón latir más rápido y antes de darme cuenta, nuestras miradas se encontraron y fue claro que algo había cambiado. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido junto a la piscina, en cómo mi cuerpo había respondido al toque de Carlos, en cómo había reaccionado a su cercanía. Me decía a mí misma que solo había sido un momento de debilidad, algo sin importancia, pero no podía ignorar esa chispa de deseo que había sentido, una chispa que comenzaba a sentirse como un incendio. Esa noche, durante la cena, me senté frente a él, tratando de evitar mirarlo demasiado, pero cada vez que levantaba la vista me encontraba con sus ojos fijos en los míos, con una intensidad que me dejaba sin aliento. David, ajeno a todo lo que pasaba, hablaba de sus planes para el día siguiente, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Mi mente estaba llena de recuerdos de esa tarde, del brillo del agua bajo el sol, de la mirada de Carlos sobre mí. A medida que pasaban los días, la tensión entre él y yo se volvió casi palpable. Cada encuentro, cada roce inocente, aceleraba mi corazón. Me sentía como una adolescente atrapada en un torbellino de emociones que no entendía, pero sabía que había cruzado una línea, aunque solo fuera en mi mente. Carlos parecía disfrutar de mi incomodidad. O tal vez era mi confusión, pero sentía que cada vez se acercaba más. Sus comentarios se volvieron más atrevidos y sus gestos más osados. Un día, mientras estábamos solos en la cocina, se acercó por detrás y su aliento cálido rozó mi cuello. «¿Por qué me evitas, Valeria?», susurró. Me quedé sin palabras, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «No lo hago», mentí, «es solo...». No sé, mi voz temblaba y él sonrió, sabiendo que me tenía controlada. No pude evitarlo. Esa noche, después de que David se fue a dormir, bajé a la cocina a tomar un vaso de agua. Allí estaba él como si me estuviera esperando. No sé qué me impulsó, quizás la adrenalina o el deseo reprimido, pero cuando se acercó a mí no retrocedí. Nos quedamos en silencio unos segundos, sintiendo cómo la tensión crecía entre nosotros. Luego se inclinó y me besó. Fue un beso suave al principio, como si probara mi reacción, pero cuando respondí, se volvió más urgente, más demandante. Sentí su mano en mi espalda, atrayéndome más cerca, y mi mente gritaba que esto estaba mal, que debía detenerme, pero mi cuerpo no obedecía. Le devolví el beso con la misma intensidad, dejando que todo el deseo reprimido se desbordara. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento y supe que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, desperté con una mezcla de emociones encontradas: culpa, excitación, miedo. Miré a David, dormido a mi lado, y sentí vergüenza. ¿Cómo había podido hacer algo así?
Pero luego pensé en Carlos, en su mirada, en su toque, y un calor recorrió mi cuerpo. Sabía que lo que había hecho estaba mal, que había traicionado a mi esposo, pero también sabía que no podía detener lo que había comenzado esa tarde. Carlos me encontró en el jardín. «Tenemos que hablar», dijo, su voz más seria de lo que le había oído antes. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. «Lo sé», respondí, apenas un susurro, «pero no aquí, no, ahora». Carlos me miró, sus ojos llenos de una mezcla de deseo y preocupación. «Valeria», murmuró, «esto no puede seguir así». Pero incluso mientras lo decía, sus dedos acariciaban mi brazo y supe que ninguno de los dos quería realmente detenerse. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Cada vez que estaba cerca de Carlos, sentía que no podía respirar, que el deseo entre nosotros era demasiado fuerte para ignorarlo. Nos buscábamos en cada momento, en cada rincón de la casa, siempre con el miedo de ser descubiertos, pero también con la emoción de lo prohibido. Cada beso, cada caricia se sentía como un desafío a todo lo que sabía que era correcto, pero también como algo inevitable. Una tarde, mientras David estaba fuera, Carlos me llevó de nuevo a la piscina. El sol brillaba intensamente y el agua reflejaba destellos de luz. Sin decir una palabra, se acercó a mí, sus manos acariciando mi cintura, sus labios encontrando los míos con una necesidad desesperada. Nos fundimos en el agua, respiraciones entrecortadas, y todo lo que importaba era ese momento, ese toque, esa conexión. Era evidente que no podíamos seguir ocultando lo que sentíamos. Cada vez que miraba a David, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de culpa y remordimiento, pero cada vez que Carlos me abrazaba, sentía que todo lo demás desaparecía. Sabía que debía detenerlo, alejarme, pero no podía, no quería. Carlos comenzó a hablar de dejarlo todo, de marcharnos juntos y empezar de nuevo en otro lugar. «¿Podríamos ser felices?», me dijo una noche, con voz suave y convincente. «¿Podríamos dejar atrás todo esto, vivir sin mentiras, sin secretos?». Lo miré, dudando, mi corazón dividido entre el deseo y la lealtad. «No sé si puedo», respondí. «No sé si estoy lista para eso». Pero incluso mientras lo decía, sentía que mi resistencia se debilitaba. El silencio se hizo denso en la cocina. David nos miraba, esperando una respuesta que ninguno de los dos sabía cómo dar. Carlos respiró hondo y decidió hablar primero. «David, esto no es lo que parece», comenzó, pero David lo interrumpió con un gesto brusco de la mano. «No me digas que no es lo que parece, porque sé exactamente lo que es», replicó, su voz llena de ira y dolor. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero traté de mantenerme firme. «David, lo siento, nunca quise que esto sucediera», intenté explicar con la voz apenas audible. Pero él se limitó a mirarme, sus ojos llenos de decepción. «¿Desde cuándo?», preguntó finalmente, su voz rota. En silencio, Carlos, tratando de suavizar el golpe, confesó: «Hace unas semanas, desde que tú te fuiste a la ciudad». David se quedó inmóvil un momento procesando la información, luego sin decir nada más se giró y salió de la casa, la puerta cerrándose con un estruendo. Detrás de él sentí que mi mundo se derrumbaba. En ese instante supe que habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. David se negó a hablar conmigo, evitando cualquier contacto, y finalmente decidió irse a casa de su hermana. «Necesito tiempo para pensar», me dijo antes de irse. Sus palabras eran frías y distantes. Me sentí devastada, rota por dentro, pero sabía que merecía su ira y su rechazo. Había traicionado su confianza de la manera más dolorosa posible. Carlos, por su parte, estaba confundido. «¿Qué vamos a hacer ahora?», me preguntó una noche mientras estábamos sentados en el porche mirando al horizonte. «No lo sé», respondí, sintiendo el peso de mis palabras. «No sé si esto que tenemos puede sobrevivir a lo que hemos hecho». Carlos me miró con tristeza, pero también con una determinación que nunca había visto en él antes. «Estoy dispuesto a luchar por ti, Valeria», dijo con firmeza. «Pero necesito saber si tú también lo estás». Semanas después, David finalmente aceptó verme. Nos encontramos en un pequeño café, lejos de cualquier lugar familiar. Cuando lo vi, sentí un nudo en el estómago. Había perdido peso, sus ojos estaban cansados y parecía haber envejecido años en tan solo unas semanas. «Te debo una explicación», comencé, pero él levantó una mano pidiéndome silencio. «No sé si puedo perdonarte, Valeria», dijo con sinceridad,
Lo que hiciste, lo que hicieron, me ha destrozado. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, pero me forcé a hablar. No espero que me perdones ahora, respondí, pero necesitaba verte, necesitaba explicarte que lo que pasó no fue planeado. Fue un error terrible, uno que lamento profundamente. David me miró con un dolor visible en sus ojos. No quiero escuchar más disculpas, dijo, su voz entrecortada. Solo quiero saber una cosa, ¿sigues sintiendo algo por él? La pregunta me golpeó como un martillo. No sabía cómo responder. David, no lo sé. Admití finalmente, mi voz temblando. Lo único que sé es que te quiero y nunca quise hacerte daño. La conversación con David me dejó agotada emocionalmente. Sentía que estaba en un punto sin retorno. Por un lado, aún amaba a mi esposo, el hombre con quien había construido una vida y compartido tantos momentos. Pero por otro lado, no podía negar lo que sentía por Carlos, esa atracción irrefrenable que me había llevado a cometer el peor de los errores. Carlos me presionaba cada día más. No podemos seguir así. Valeria insistía, si aún quieres estar conmigo, debemos ser honestos, vivir sin secretos. Pero yo no podía decidir. Estaba atrapada entre dos mundos, dos amores, dos realidades completamente diferentes. Empecé a sentir que me estaba perdiendo a mí misma en esa maraña de emociones y decisiones imposibles. Una noche, David apareció en la casa. Estaba serio, decidido. He pensado mucho en esto, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. Y he llegado a una conclusión: o cortas todo contacto con mi padre, o nuestro matrimonio termina aquí y ahora. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. David, comencé, pero él no me dejó continuar. No puedo seguir viviendo así, Valeria, necesito una respuesta. El dilema era claro. Debía elegir entre mi esposo y su padre, entre una vida de estabilidad a la que estaba acostumbrada y la pasión peligrosa que había encontrado con Carlos. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio sin saber si dar un paso atrás o saltar al vacío. Finalmente la presión se hizo insostenible. Sabía que debía tomar una decisión. Carlos me había pedido que dejara todo atrás y empezara de nuevo con él, lejos de David, lejos de la culpa y el remordimiento. David, por su parte, me había dado un ultimátum que no podía ignorar. Me senté sola en mi habitación durante horas, reflexionando sobre qué camino tomar. Esa noche llamé a Carlos. No puedo seguir contigo, le dije, mi voz temblando. Amo a David y aunque no sé si él podrá perdonarme algún día, tengo que intentarlo. No puedo seguir adelante con esta mentira. Carlos permaneció en silencio un largo momento. Lo entiendo, respondió finalmente con voz resignada. Te deseo lo mejor, Valeria, y con eso colgó. Los días siguientes fueron difíciles, llenos de incertidumbre. David y yo tratamos de hablar, de entendernos, de encontrar un camino para sanar. Esto no será fácil, me advirtió él con la voz cargada de dolor. No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo. Asentí sabiendo que tendría que trabajar duro para recuperar su amor y confianza. Cada día era una batalla, un esfuerzo por mantenernos juntos, por no dejar que el resentimiento y el dolor nos vencieran. Pero también había momentos de esperanza, pequeños gestos que me hacían creer que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar el camino de regreso el uno hacia el otro. Pero justo cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar, Carlos regresó. Un día apareció en la puerta, sus ojos llenos de urgencia. No puedo olvidarte, Valeria, confesó. No puedo dejar de pensar en lo que tuvimos, en lo que podríamos tener. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Carlos, no puedes hacer esto, le dije, tratando de mantenerme firme. Estoy intentando arreglar mi matrimonio. No puedo seguir viéndote. Pero él no se dio por vencido. Solo dame una oportunidad, rogó, una última vez para demostrar que lo nuestro es real. Esa noche no pude dormir. Los pensamientos me asaltaban, mi mente dividida entre lo que había sido y lo que podría ser. Sabía que debía mantenerme firme, alejarme de Carlos para siempre, pero la tentación de ceder, de regresar a esa pasión prohibida, era demasiado fuerte. Sabía que un solo paso en falso y podría perderlo todo. Al día siguiente, David notó mi nerviosismo. ¿Está todo bien?, me preguntó, mirándome con desconfianza. Sentí un nudo en la garganta, pero logré sonreír y asentir. Sí, todo está bien, mentí, sintiendo que el peso de mi mentira me aplastaba. Finalmente la tensión llegó a un punto crítico. Una tarde, mientras David estaba en casa, Carlos se presentó de nuevo.
Esta vez David lo vio. ¿Qué haces aquí?, gritó María José, llena de furia. Carlos no retrocedió. Estoy aquí por Valeria, respondió con valentía, porque la amo. La confrontación era inevitable. David me miró esperando una respuesta. Carlos, por favor, vete, susurré, tratando de mantener la calma, pero él no se movió. No hasta que me digas que realmente no sientes nada por mí, insistió. Me quedé en silencio, mi corazón latiendo con fuerza, y en ese momento supe que debía tomar una decisión definitiva. Respiré profundamente y finalmente hablé. Carlos, lo siento, pero no puedo seguir con esto. Mi lugar está aquí con David. Por mucho que me duela, debes irte. Carlos me miró herido, pero con resignación. Lo entiendo, dijo con tristeza. Espero que encuentres la felicidad que buscas, y con esas palabras se fue. David me miró, aún inseguro, pero algo en sus ojos había cambiado. Gracias, susurró, tomándome de la mano. Supe en ese momento que, aunque nuestro camino sería difícil, estábamos dispuestos a intentarlo, a luchar por lo que teníamos. Habíamos tocado fondo, pero tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar el camino de regreso a la superficie.